le damos la bienvenida a todos y nuevamente, si en el recurso de la charla tienen alguna consulta, por favor, sería bueno que por el Zoom, por el chat, la puedan hacer o dependiendo un poco del expositor, podamos de repente interrumpir un poco la presentación para no se pierda la hilación, ¿no? Paso a presentar, si les parece. Ante todo, presentarlo a Alberto y presentar la charla. Carlos Alberto Zavala es un amigo de muchos años. Somos justamente en la misma profesión ambos, estamos dedicados a la informática. Entonces nos conocemos. Alberto tiene muchos intereses por el tema del arte, la música, la salud, la nutrición, el veganismo, el equilibrio entre mente y cuerpo. Esta conferencia que va a ser muy, muy interesante. En líneas muy generales, va a estar relacionada a ahondar en los principios del arte, la música como referencia, para revisar cómo nos nutrimos de esos aspectos vibracionales y cómo favorecen o perjudican al equilibrio del cuerpo y la mente. Bueno, nuevamente, Alberto, te agradezco por tu tiempo, por tu dedicación. Bienvenido y, por favor, tienes la palabra. Gracias, Carlos. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por su tiempo, por la acogida que ha tenido esta conferencia. Hace unos años y tuve la oportunidad de presentar algo bastante similar en la sociedad, antes de que fuera la pandemia y lo hicimos de forma presencial, ¿no? Ahora me interesó más ahondar un poquito más, no tanto en el concepto propio de la música y el arte como tal, sino en su efecto que tiene sobre el cuerpo. Este tema que he tocado tiene demasiadas aristas y sinceramente hay poca información. Entonces, ha costado bastante el poder acotarla y nos toca ir por un solo caminito en el cual simplemente vamos a salpicar algunos conceptos, porque meterse a cada tema da para una conferencia por cada tema. Realmente es bastante amplio, es bastante profundo, ¿ya? Y me parece a mí muy, muy interesante. Como les comentaba Carlos, yo me dedico en el día a día, la función principal que hago en todo caso es el área de tecnología, ¿no? Hago consultorías, ese tipo de soluciones. Pero en lo personal siempre me he inclinado mucho el arte. Hago algo de música, me gusta la fotografía, ¿no? También hago fotografía. Y yo siento como que todo el arte tiene algo en común, ¿no? Y entonces un poco lo que quiero expresar acá, ¿no? Porque el hecho de que, por ejemplo, tenga una actividad principal que oye, pero la tecnología no tiene que ver nada con el arte, evidentemente sí tiene que ver. Todo lo que hacemos en el mundo, independientemente de lo que nos dediquemos, tiene un efecto artístico. Si no, porque el mundo está basado en eso, y eso es un poco de lo que vamos a ahondar en ese tema. Bueno, entiendo que todas las personas que estamos viendo esto, o todas las personas que estamos reunidas aquí, o las que van a ver, porque entiendo que esto va a quedar grabado también en nuestro canal de YouTube, de repente algunos no conocen la propuesta de la Sociedad Teosófica, entonces sí me quiero un par de minutitos para quienes están recién acercándose a este tema, ¿no? La Sociedad Teosófica es una organización internacional dedicada a promover el conocimiento de la unidad de toda la vida y fomentar el estudio de las religiones, filosofías y la ciencia, de modo que podamos entendernos mejor a nosotros mismos y nuestro lugar en el universo, a través de la literatura y diversas actividades. La Sociedad Teosófica ofrece varias enseñanzas y valores para consideración individual, pero no hay doctrina u opinión que sea obligatoria de ninguna manera. Eso a mí me pareció muy, muy potente cuando me acerqué a la Sociedad Teosófica, porque justamente lo que propone es, en esencia, no creas en nada, ¿no? No creas en nada de lo que leas, sino experimenta en carne propia todo lo que tú puedes obtener como conocimiento. Y el conocimiento es una fuente abierta a toda fuente que nosotros podamos tener acceso. Llámese religiones, llámese ciencia, ocultismo, todo va a alimentar lo que nosotros podamos entender como conocimiento y eso llevarlo a la práctica, que es una labor titánica. Realmente es muy interesante. La Sociedad Teosófica propone 3 principios. Creo que es las características personales de las personas que estamos reunidas de alguna forma en esta sociedad. De alguna forma tenemos ciertas características que nos alinean a esto, ¿no? Es formar un núcleo, el primero es formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad.
sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color, ¿no? Eso es un poco el extrapolar lo que nosotros expresamos con nuestra familia, ¿no? Con nuestros más seres más allegados, que es ese cariño, es esa entrega, esa necesidad de poder ayudar a alguien de tu entorno, simplemente porque quieres hacerlo y no por recibir nada a cambio. Llevarlo a un núcleo un poquito más grande, que salga de tu familia, sino que ese es el principio de la sociedad, ¿no? Y luego, en el momento que evolucionemos, poder llevar este concepto de la entrega y del pensamiento del turista hacia toda la humanidad, ¿no? Incluido todo lo que existe en el mundo. El segundo es fomentar el estudio comparativo de la religión, filosofía y ciencia, que normalmente hay pues discusiones, hay brechas muy amplias a veces, ¿no? Con respecto a la religión y la ciencia, por ejemplo, ¿no? A veces la ciencia es muy reactiva con respecto a principios religiosos, o la religión muy sesgada, que solamente lo que es doctrina es lo aceptado y lo que dice la ciencia no. Entonces, un poco que lo que se busca acá es abrirse el conocimiento para poder entender y poder utilizar toda la información que nosotros tenemos en bien de una evolución personal, ¿no? Que de luego nos lleva a una evolución de toda alguna forma de la raza. Y lo tercero es investigar, que esto es la parte de mucho de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre, ¿no? Esa es de alguna forma lo que creo que nos une más, ¿no? Porque nos llama mucho la atención el tema de la ciencia, el tema de la historia, el tema de cómo se comporta la naturaleza y todo eso. Pero bueno, ese es el motivo por el cual muchas de las personas que estamos aquí metidas, pues nos llama la atención esto, y por sobre todo, como les comentaba al principio, esta propuesta de no creas en nada, cuestiona, opina, lee, investiga, eso es, creo que es una necesidad de todas las personas en general, ¿no? Pero es algo que practicamos mucho en la sociedad teosófica. Ahora sí, pasemos al tema que nos convoca. La charla le pusimos este nombre, la música como instrumento para mantener el equilibrio en cuerpo y mente, ¿no? Es un poco investigar sobre el arte en general, ¿ya? ¿No? No solamente centrarnos en la música, lo que pasa es que ahora les explico por qué la música se puede tomar como fuente como matriz, ¿no? De todas las expresiones artísticas. Pero cómo esto tiene un efecto en el equilibrio de la salud, ¿no? Y obviamente con algunas inferencias que vamos a determinar ahora, vamos a ver cómo podemos aprovechar esos beneficios en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando hablamos de arte, no? Se nos viene a la mente un montón de cosas y definitivamente hay una profesión que es el crítico de arte, ¿no? Que es una persona normalmente muy cuestionada, ¿no? Porque ¿quién tiene derecho a decir qué es bueno y qué es malo, qué está bien hecho, qué no está bien hecho, ¿no? Pero sí, yo creo que la función del crítico de arte es muy importante desde la perspectiva de que busca que no cualquier cosa que se exprese en el mundo debe ser considerada con la misma, debe ser medido con la misma vara que se mide lo demás, ¿no? En la música encontramos mucho de esos ejemplos, ¿no? Como en todas las expresiones artísticas, ¿ya? Pero en la música hay mucho, ¿no? O sea, no podemos, es que es bien discutible, ¿ya? Pero no podemos comparar un Mozart con un reggaetonero, por ejemplo, por no caer en nombres específicos. Pero es muy fácil darse cuenta de que hay algo que no está funcionando bien y algo que sí está funcionando bien. Pero tras de eso sí hay pues, principios, ¿no? Principios armónicos, principios de estructuras, como en la poesía, por ejemplo, ¿no? Estructuras gramaticales que hacen que tenga un sentido, que tenga una rima, que sea agradable al oído, que tenga un mensaje, que es obviamente mucho más valuable que algo que no está estructuradamente bien desarrollado. Sin embargo, vamos a ver ahora también que el desorden o el caos o la ausencia de armonía igual sigue siendo arte. Lo que pasa es que el cosmos, por ejemplo, ¿no? Lo vemos y las estrellas están por todos lados, y, no, eso está en desorden, podríamos decir, ¿no? Pero hay un orden ahí, ¿no? Hay números, por ejemplo, por ejemplo, el número pi, ¿no? Es un número irracional, tiene infinitos decimales, ¿no? Hasta ahorita ninguna computadora ha podido determinar cuántos decimales tiene cuando se repite el patrón, pero es un número que forma parte de la armonía del universo. El número phi también, o sea, esos números irracionales y forman parte de esta armonía. Entonces ahí viene el cuestionamiento, ¿no? Pero bueno, en todo caso, cuando hablamos de arte,
se nos ocurren, o se nos vienen de alguna manera expresiones artísticas hechas por el hombre, ¿no? Llámese la poesía, ¿no? Que disfrutamos mucho cuando la escuchamos o disfrutamos al leerla, porque nos abre un mundo mágico, ¿no? Podemos leer una poesía y simplemente transportarnos o vivir una emoción tan satisfactoria que es como si viviéramos la experiencia que vivió el autor que la escribió. De la misma manera la pintura, ¿no? O sea, encontramos tantas expresiones artísticas en tantas etapas de la historia de la humanidad, que la forma increíble, pero la forma de combinar los colores, la forma de expresar las emociones dentro de una paleta de colores, a pesar de las restricciones que hubo en el tiempo, ¿no? Además, en la Edad Media más o menos, encontrar el color azul, por ejemplo, era muy caro, y hay pocas piezas que tienen el color azul, por ejemplo, porque era difícil de conseguirlo, hasta que después en la historia pues ya se encuentran otros métodos, pero a pesar de eso, hay mucha expresión artística en cada época que es interesante cómo el ver una obra te puede transmitir un mensaje, ¿no? Un concepto. Gente con mucha sensibilidad puede entender una pintura o puede entender una obra clásica sin necesidad de saber de qué se trata. Normalmente, según dicen, le pasa a los niños. Es bueno, si tienen a un hijo, por ejemplo, pongan las 4 estaciones de Vivaldi o algo de Mozart de repente, y ustedes lean la historia de qué significa esa pieza y que tu hijo te diga qué siente, ¿no? Es muy probable que tenga más apertura hacia eso. Mientras más chiquitos, menos personalidad, ¿no? Que eso es algo que por ahí hemos leído e investigamos. Todavía no estás asentada la personalidad, es muy espiritual el niño. Entonces tiene más conexión con esas vibraciones o con esa información. Y la música, ¿no? También cuando hablamos de arte, lo primero, o una de las cosas más importantes que se nos viene es la música. Llámese solistas, llámese obras clásicas, llámese música contemporánea, pero es algo que nos evoca mucho cuando hablamos de arte. Sin embargo, encontramos en la naturaleza mucha expresión que básicamente ha servido de inspiración para los músicos. O sea, de hecho que en la música, los sonidos de los instrumentos están basados en los sonidos de la naturaleza. Se llámese el viento, el sonido del mar, el sonido de las aves, el sonido de una brisa, la playa, el rayo, todo eso es basado en los sonidos de la naturaleza. Entonces cuando vemos, o sea, en paisajes hay miles, ¿no? Pero cuando vemos un paisaje, encontramos armonía total, ¿no? Encontramos colores, encontramos texturas, encontramos equilibrio. El ver un pasaje simplemente te relaja, entonces hay que entender, es como ver una postal, ¿no? Bueno, esto siempre lo cuento, es un tema personal, pero hace un poco más de un año hice un viaje con mi hija. Nos fuimos a Cusco manejando, ya que son algo de un poquito más de 1000 kilómetros, 1100 kilómetros más o menos. Y llegar de Lima a Cusco, para los que están fuera del país y nos ubican, es atravesar la cordillera de los Andes. Y entonces tienes que pasarte, obviamente lo hicimos en 3 días, ¿no? Pero lo que queda de ese viaje es todas las postales que tú ves durante todo el camino, y realmente es mejor que una galería de arte, pues, ¿no? Porque pues, hemos visto cielos de todos los colores, hemos estado en todas las latitudes, cerros de todos los colores, lagos, mar, montañas de color rojo, de color amarillo, verdes, niebla. Es impresionante cómo la naturaleza, mientras menos intervención del hombre, son postales. Realmente son postales y yo recomiendo que la gente se vaya y agarre la carretera y realmente te carga mucho. Pero bueno, regresando a este tema de las expresiones artísticas que encontramos en la naturaleza, en toda su expresión, la naturaleza va a estar basada en la armonía. Todo lo que encontramos visualmente es armónico. Todo. Y la armonía, por lo tanto, expresa el equilibrio. El equilibrio, entendido desde el punto de vista matemático, es una expresión del mundo. O sea, las matemáticas están basadas en esencia en ecuaciones, ¿no? También está el mundo de las inecuaciones, pero las ecuaciones normalmente lo que reflejan es un equilibrio. De lo que está en un lado de la ecuación es igual al otro lado de la ecuación. Se están expresando un equilibrio, se está expresando una armonía, y las matemáticas lo único que hacen es representar el mundo. Entonces el mundo está en armonía, el mundo está en equilibrio. Eso es lo que de alguna forma se puede concluir con esta parte, ¿no? En esencia, ¿qué existe, qué se define como armonía, ¿no?
La armonía ocurre cuando existe un equilibrio y una conveniente y adecuada proporción, concordancia y correspondencia de las cosas con otras, y en su caso agradable a los sentidos. Por ejemplo, la vista, ¿no? Es importante acá, ¿no? Pues estamos hablando de armonía y dice agradable a los sentidos. O sea, claro, es visual, es olfativa, es gustativa, es con todos los sentidos que tenemos. Por ejemplo, la vista, como los colores, algo en armonía generalmente es algo realmente bello, alegre, agradable, relajante y sosegado. Aunque en la música, por ejemplo, también existe armonía, pero que produce tensión o es disonante. Vamos a hablar más adelante de lo que son los sonidos consonantes y disonantes, acuérdense de esa palabrita. Y sí es cierto, en la música, por ejemplo, encontramos sonidos que le llamamos no determinados, que son golpes, ¿no? Normalmente cuando tienes un instrumento, tienes una nota, y las notas tienen tienen una frecuencia distinta matemáticamente, ¿no? Pero tienen una tonalidad distinta. Entonces coges un do, re, mi, fa, sol, y cambian de tonalidad, pero también encuentras golpes, ¿no? Y esos golpes también se usan en la música, se llaman sonidos indeterminados, y están basados en la percusión, ¿no? En el bombo, la batería, la pandereta, bueno, el cajón, cualquier instrumento que sea de percusión, y cada percusión también tiene un matiz distinto, y es que y a la hora que se combina todo, pues el hombre nunca ha dejado de crear, y nunca va a dejar de crear. Estas son expresiones artísticas de una manera que vemos tanto en la naturaleza como ya con la mano del hombre, ¿no? La arquitectura, por ejemplo, como les decía, a veces todo lo que hacemos en el día a día es arte. O sea, el Taj Mahal es una obra visual, es una obra arquitectónica, es una cosa preciosa. Machu Picchu, las pirámides de Egipto, o sea, acá es algo del post-impresionismo, ¿no? Del estilo Van Gogh. Todo lo que vemos de alguna manera nos enriquece, y no podemos dejar de apreciar ciertas cosas con maravilla, ¿no? Con impresionismo. Bueno, en todo caso, lo que resumimos de todo esto es que toda expresión artística tiene bases armónicas, ¿no? Explicadas en la teoría musical. Por eso les decía, cualquier expresión de arte que podamos hablar, de alguna forma tiene una base y tiene muchos conceptos musicales. Quiero centrarme, porque si no, como les decía, cada punto que tocamos va a llevar a un mundo muy, muy profundo, pero cada expresión artística o filosófica o cotidiana, cualquier arte o cualquier ciencia a la cual nos dediquemos, tiene en esencia una expresión armónica. Y la música tiene en esencia la armonía como base, como principio para la expresión. Entonces, quiero que podamos un poquito adentrarnos en la parte del conocimiento, del entendimiento de cómo funciona la música, para poder entender después cómo podemos aprovechar no solamente la música, sino cualquier expresión que hagamos para generar armonía dentro de nosotros, que es lo que de alguna forma vamos a llegar a entender por qué. Entonces, comprendiendo un poco la teoría musical, ¿no? Para esto, aquí me voy a meter a un tema que también que es otro mundo, y si hay gente acá de ingeniería o me pueden ayudar a entender esto, pero existen dos tipos de ondas, ¿no? Las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas. Esto es lo que dice la física actual. Entonces, todos los tipos de ondas normalmente se van a expresar en Hertz, ¿no? Que es la unidad de medida. ¿Y qué es la unidad de medida? Es cuántas veces en un segundo hay una oscilación. Entonces, ¿qué dice la onda electromagnética, ¿no? Que es una perturbación periódica de un campo electromagnético que se propaga a través del espacio. O sea, lo que propone esto es que las ondas se propagan en el vacío, por decirlo. O sea, puede ser en un medio donde existe o no oxígeno, por decir así, ¿no? Y recibe denominaciones especiales. Ejemplo, ondas radioeléctricas, microondas, rayos infrarrojos, espectro visible, ultravioleta, rayos X, gamma, etc. Poco que es la definición de la onda electromagnética. Y por otro lado tenemos la onda mecánica, ¿no? Las ondas mecánicas son perturbaciones igual, ¿no? De las propiedades mecánicas, densidad y presión, que generan oscilaciones locales de los átomos en un medio material, propagando de unos átomos a otros. Entonces lo que propone esto es que la onda mecánica necesita un medio físico para trasladarse o para expresarse. Dentro de ellos pues está la música, o sea, los sonidos en general, ¿no? Que necesitan el viento o el aire para poder generar o transmitir esas ondas, ¿no? La onda electromecánica no necesariamente necesita ese espacio, porque son electrones. En el caso de la onda mecánica, también se mide por hercios, ¿no? Y esto es en líneas generales, o sea, muy macro, esa es la definición y la diferencia
espero haberla podido explicar bien, de lo que es una onda mecánica y lo que es una onda electromagnética. En esencia, vamos a centrarnos en la onda mecánica, que es la que según la teoría de la física, necesita un medio físico para trasladarse. Por ejemplo, una onda mecánica es lo que sucede cuando golpeamos el mar, o el agua, ¿no? Que se produce una onda y que sobre un efecto físico se propaga. La onda mecánica, por ejemplo, la denominamos al campo del sonido, ¿ya? Ahora, el oído humano tiene un rango de frecuencias que solamente percibe, que es de 20 a 20.000 Hz, ¿no? Hercios. Obviamente tenemos el infrasonido y el ultrasonido, o sea, sonidos que son de frecuencias mucho más altas y más bajas, que el ser humano ya no puede detectar, pero que existen, ¿no? Los animales tienen esa capacidad, según se han hecho estudios que los delfines pueden hasta 160.000 Hz, cosa que para el hombre está muy lejano, ¿no? Por eso los delfines se comunican con señales de ultrasonido. Los elefantes, bueno, ciertos animales también pueden utilizar frecuencias de infrasonido, ¿no? Pero eso es una onda mecánica, y la vista también pasa lo mismo, ¿no? Que tenemos un espectro visible que va acá es de 10 a la menos 8 a 10 a la 6, si no me equivoco, es lo que decía. No, perdón, de 400 a 700. Es de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 6. Ese es el rango visible de lo que puede observar la vista. Y por lo tanto también tenemos rangos de frecuencia que están por debajo de este espectro y rangos de frecuencia que están sobre ese rango de frecuencias que el ser humano no ve, no puede percibir. Entonces, obviamente también estos rayos o estas frecuencias se utilizan para otro tipo de aplicaciones en la física, ¿no? Llámese los rayos X que conocemos, las frecuencias de radio, por ejemplo, que están por acá, ¿no? Que si tuviésemos la capacidad de poder ver las ondas de radio, sería una locura, ¿no? Porque estamos aquí sentados y estamos viendo cómo pasa la AM, el FM, pasando por encima de nosotros, ¿no? Pero entonces, esto es una onda electromagnética, ¿ya? Entonces, ahí quiero quedarme con estos dos conceptos porque después vamos a hablar de esto. Es una onda mecánica y esta es una onda electromagnética. Pero acá hay un concepto, ¿no? Todo lo que perciben nuestros oídos son interpretaciones de ondas, ¿no? Perdón, nuestros sentidos son interpretaciones de ondas, que al final son vibraciones, porque al final hablamos de que, en la teoría hablamos que son perturbaciones. Entonces, al final se generan vibraciones que nuestros sentidos interpretan. Entonces, la pregunta ¿es el color un sonido? O en todo caso, ¿es el sonido un color? Yo podría escuchar un sonido y ver un sonido. Entonces, acá hay una disyuntiva, ¿no? Según la física, no es lo mismo, porque es más o menos como hacer una diferenciación entre un órgano, por ejemplo, que está formado en su esencia por átomos, ¿no? Porque un órgano como un hígado está formado por células, pero sus células a su vez están formadas por partículas, y esas partículas a su vez están formadas por átomos. Entonces podemos decir que un hígado está formado de átomos, pero un corazón tiene la misma configuración, tiene células y tiene partículas, y al final tiene átomos. Entonces, desde el punto de vista de la física, si un corazón y un hígado están formados de átomos, yo podría decirle al corazón que se comporte como un hígado, y viceversa. Esa es la discusión que ellos dicen, ¿no? No se puede porque están cumpliendo funciones distintas, se han diseñado para hacer funciones distintas. Y es lo mismo que la física dice, no puedes pretender llegar a escuchar un color o a ver un sonido. Sin embargo, como todo es discutible y la ciencia siempre va rebasando cosas, aparece la sinestesia, que de alguna forma, no sé si en algún momento han escuchado hablar de esto, pero la sinestesia es una condición. Algunos autores le llaman una enfermedad, ¿ya? Pero y prefiero quedarme con esa definición, ¿no? Es una condición que puede darse en un individuo que es capaz de oír colores, de ver sonidos o de apreciar texturas cuando saborea algo. Un sinestésico, por ejemplo, percibe de manera espontánea correspondencias entre tonos de color, de sonido e intensidades de sabor. La sinestesia perdura a lo largo de años. Las investigaciones científicas sostienen que se trata de un rasgo dominante ligado al cromosoma X, mientras que otros científicos consideran que la sinestesia se produce por un cruce de áreas subyacentes del cerebro que procesan diferentes informaciones sensoriales. Hay muchos artistas que se han
que se han catalogado como sinestésicos, y hoy en la actualidad hay mucha gente que experimenta esto y que bajo ciertas pruebas se ha determinado que sí, o sea, pueden determinar, percibir los colores, por ejemplo, con sabores, relacionados a sabores. Cuando escuchan una melodía, por ejemplo, expresan un sabor específico. Y eso es muy común relacionado a ciertos sonidos, a ciertos acordes. Y hay gente, por ejemplo, que son sinestésicos y que hacen pruebas por ejemplo, con los ojos cerrados o en lugares distintos, de escuchar melodías que no conocen y escribir qué sintieron, qué colores, qué expresiones se vieron, y coinciden muchas veces. Entonces, es algo que no se puede demostrar conciencia o no se puede generar, no se puede inducir a una persona a ser sinestésica, pero es algo que existe en el mundo. Por ahí busquen, como les decía, cada uno de estos temas que vamos hablando es para una investigación. Entonces yo les invito a que cada uno de estos temas que vamos viendo, no sé, de repente tomen nota, tómenle foto, o de repente esta diapositiva la podemos colgar al final en el canal también para que la puedan ver, porque yo cada uno de estos temas ahí he apuntado referencias donde he encontrado información, ¿no? Pero sí, la sinestesia da apertura a un mundo distinto, ¿no? O sea, realmente una persona podría estar escuchando un rango de frecuencias visuales, y sería muy interesante. Entonces la pregunta es, ¿somos sinestésicos? ¿Se han hecho la prueba? Y yo les invito ahí a que hagan ejercicios así con su familia o con amigos, y hagan eso, ¿no? Escuchen una melodía, dos personas, ¿saben qué funciona? Una melodía que nunca hayan escuchado. No sé, uno de ustedes agarra ya una canción que nunca sepan que han escuchado, la ponen, y hagan el ejercicio de ver qué colores se les viene a la mente, qué situaciones se les viene a la mente. Por ejemplo, escuchas una canción y dices, ¿esto a qué te evoca? A playa, a bosque, a frío, a calor, a tensión. Entonces, esas cosas las podrían practicar expresándolas en una hoja y comparando con el resultado de lo que siente otra persona, ¿no? Ahora, hace un rato habíamos hablado, entendiendo parte de la teoría musical, sobre lo que eran los sonidos consonantes y los sonidos disonantes, ¿no? Entonces, los sonidos están basados obviamente en frecuencias, y las frecuencias dibujan pues una onda normalmente sinusoidal, ¿no? Acá se ha hecho una expresión únicamente para poder entender en un gráfico muy acotado, muy forzado, pero imaginemos que las líneas rojas son una nota musical, ¿no? Que expresa una frecuencia, ¿no? En un espectro, ¿no? de frecuencias. Entonces, cuando el oído escucha una nota cualquiera, lo que va a hacer es, va a descifrarla con el órgano que tenemos para hacer eso, ¿no? Para escuchar esa frecuencia. Entonces, el oído dice, esa frecuencia la reconozco yo, y la descifra, y la convierte en una señal que obviamente va a nuestro cerebro, y nuestro cerebro lo interpreta, ya dejando de la parte mecánica, sino lo interpreta como una señal que el cerebro puede traducir. Y obviamente una nota siempre va a generar un impacto en la emoción, ¿no? Eso lo vamos a ver con más calma más adelante, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando yo mezclo dos sonidos? ¿Ya? Cuando mezclo dos sonidos, el otro sonido también tiene una onda sinusoidal, también tiene una forma de onda. Entonces lo que sucede, y esto tiene que ver con un tema evolutivo, ¿ya? En el proceso evolutivo de la raza humana, de la forma, el hombre ha ido siempre por el camino de menor resistencia. O sea, si hay una fruta que está al alcance, prefiero coger esa a una fruta que está muy arriba, donde me toca trepar el árbol, ¿no? Entonces siempre hemos ido por el camino de menor resistencia. Entonces esto no se salva, ¿no? Cuando nosotros tenemos dos notas, y las dos notas se parecen mucho en su estructura de onda, el cerebro dice, uy, qué chévere. O sea, qué bacán, ¿no? Esto es fácil de digerirlo, entonces no tengo que trabajar mucho. Entonces le gusta. Y a eso el cerebro le llama consonante. Pero cuando nosotros escuchamos dos notas, y esas dos notas tienen estructuras sinusoidales distintas o muy distintas, al cerebro le parece difícil y dice, uy, qué feo. Y a eso le llama disonante, ¿no? Por eso entendemos los sonidos que son consonantes, que están basados en mucho de la música que conocemos como acordes, ¿no? Un acorde es un sonido que suena bonito. Acá tengo una guitarra, para hacer un ejemplo. Me avisan si no suena ya. Pero por ejemplo, esto es un acorde. Y en teoría suena bonito. Pero si yo sueno esto, por ejemplo,
suena extraño, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, podríamos decir que esto es disonante y que esto es consonante. Suena más armónico, suena más... Entonces la música de alguna forma, podemos usar más la guitarra, la música de alguna manera sí está basada en esta interpretación que el cerebro hace, ¿no? Busca sonidos, o cuando entiende que sonidos que son similares, lo dice, uy, qué bacán, y a eso le llama consonante, y nuestra mente dice, uy, eso es bonito, eso suena bonito, y lo que es disonante dice, eso es feo, ¿no? Y en eso está basado lo que decíamos al principio de los críticos de arte, ¿no? Cuando busca que el ser humano interprete lo que ve como expresiones armónicas, hasta que llegaron los brasileros. Y los brasileros empezaron a hacer música, como ejemplo nada más, porque hay muchas culturas que hacen música con sonidos disonantes, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el bossa nova, y en el bossa nova encuentras muchos acordes que son de naturaleza disonantes, ¿eh? Entonces, pero la manera en que los mezclan hace que la cosa vaya por un camino y lo mezclan con voces y con percusiones, que al final todo es armónico. Es una maravilla, pero en Brasil está en otro level en la música, para mí. Pero bueno, seguimos con esto. Seguimos con el tema de la teoría musical, ¿ya? No quiero extenderme en tiempo porque ahí hay varias cosas que ver todavía. Ya, voy a correr. Pitágoras, ¿ya? Genio en todo un tipo iluminado, ¿no? Para su época. Yo creo que se viviría ahorita igual, iluminado total. Pero 500 años antes de la era cristiana, antes de Jesucristo, él de alguna forma, ya existía la música, ya existían instrumentos, ya existían músicos, pero no estaba, no existía la teoría musical, no existía la forma de escribir. Entonces Pitágoras lo que hace es, en base, bueno, esta es otra historia que nos llevaría a horas de conversación, pero en esencia lo que él hace es busca entender la música. Y lo que después de hacer muchos esfuerzos, él lo que dice es, lo que acabamos de hablar de la consonancia de sonidos, él lo que encuentra es que hay 12 sonidos que de alguna forma se ordenan de manera consonante. Dice, todos estos sonidos básicos para hacer cualquier armonía, cualquier acorde, cualquier música, estos son los que forman una escala más completa, y a esa secuencia él le llama escala cromática, ¿ya? Quedémonos con esos ahorita, son 12 sonidos. Pitágoras dijo, estos son los 12 con los que podemos hacer música. Obviamente, como si alguien tiene más conceptos de música, encontramos, por ejemplo, en un piano, que tienes un juego de teclas acá, y todo ese patrón se repite, ¿no? Y ese patrón se repite y se repite, claro, porque le llamamos octavas, pero son 12, 12, 12, 12, 12, 12 que se vuelven a repetir. En todos los instrumentos pasa lo mismo. Pitágoras, cuando hace este ejercicio, desarrolla una herramienta que se llama el círculo de quintas. Los que son músicos, esto es básico, ¿ya? Este es el día a día, ¿ya? Por temas de composición musical. Porque ahí están todos los acordes, todas las notas que son consonantes. Entonces el músico parte de acá, o sea, no tiene que estar creando nada, porque hay muchos patrones musicales que en la música contemporánea, por ejemplo, se repiten, y a veces no nos damos cuenta, pero una canción popular, no sé, como, o sea, ahorita no se me ocurre algo, pero como una ranchera de repente, puede tener la misma estructura musical que una canción de Beethoven o de Mozart, ¿no? Porque tiene la estructura, o sea, son 3 o 4 acordes que simplemente alguien los agarró, los puso acá, y eso hay muchos ejemplos en la vida cotidiana. Ya, no quiero meter más el tema, pero les dejo ahí, por ejemplo, para que busquen, espíritu investigador. ¿Han escuchado ese tango Por una cabeza de Gardel? Discutible, porque Gardel, considerado genio argentino, fundador, se podría decir, del tango, pero ese estribillo que él utiliza está en una canción de Beethoven, en una composición de Beethoven. Entonces inferimos que Beethoven copió Gardel. No, al revés. Parece que Gardel en algún momento se inspiró, escuchó, o podría ser que, no creo que hayan creado lo mismo, pero búsquenlo y van a ver que la secuencia es exactamente la misma. O sea, no hay posibilidad de copiar. Pero bueno, regresando al tema del círculo de quintas, lo que hace Pitágoras es expresa todos estos sonidos, estos 12 sonidos, ¿ya? Pero, sucede algo, que cuando él, como es matemático por esencia, él lo que encuentra son las diferencias entre armonías, pero los mide en hercios. O sea, la diferencia es que hay entre ondas, entre este sonido y este sonido. Para los que no están familiarizados,
estas letras son la forma de escritura americana de las notas. O sea, A es la, pero A es la, si, do, re, mi, en ese orden. Entonces, por eso es que estos G, sol, por ejemplo. Ya, pero ¿qué le pasó a Pitágoras? Como él empieza a poner las notas en base a su distancia entre una y otra, expresada en hercios, es matemático, pues, ¿no? Entre esto y esto hay una distancia, entre esto y esto hay una distancia, 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 y lo que sucede es que al final, si bien es cierto todos los sonidos son consonantes, al final hay un intervalo que no cierra. Y esto lo que de alguna forma da a notar es que la música, como mucho de la expresión artística, es cíclico, es espiral. Entonces, es como decir, el 1 de enero de cualquier año, nosotros estamos en una posición en el sistema solar. La pregunta es, ¿al siguiente año, en el 1 de enero, estamos en el mismo sitio? La respuesta es no, porque el Sol también se movió y el planeta también se movió, entonces es espiral. Entonces, aparentemente, esa es la explicación por qué toda la consonancia que se da genera un intervalo. Pero eso generó un montón de problemas que ahora vamos a tratar de explicar, ¿ya? Pero lo que pasó después, y ya en la época de Bach, es que dijeron, oye, así nunca se va a poder hacer música. Porque con ese intervalo que no cierra, no se puede hacer extrapolaciones, no se puede... Entonces lo que hicieron fue acomodarlo. A todas las notas le dieron un poquito más, un poquito más, un poquito más, para cerrar ese intervalo, y entonces a eso le llamaron escala temperada. Acuérdense de ese nombre, ¿eh? Escala temperada. Pero bueno, regresando a lo que hizo Pitágoras, ese círculo que vimos hace rato, que estaban sus 12 notas, él lo que hace es las estira, por decir así, y las pone en un plano, y lo que sucede ahí es que esas 12 notas dan la estructura de lo que nosotros vemos en un piano, por ejemplo. ¿Se han dado cuenta? Bueno, acá en esta figura lo encontré rojo, pero normalmente en un piano encontramos las teclas negras, ¿no? Pero para quienes han relacionados a la música y para quienes han visto un piano, se han dado cuenta de este patrón, ¿no? Que hay 2 teclas negras y 3 teclas blancas, y las demás son blancas. Perdón, 2 teclas negras y 3 teclas negras acá, y las demás son blancas. Eso está basado en esos notas consonantes, en esas 12 notas consonantes que encontró Pitágoras. Y así es como él planteó la teoría musical. Y este ejercicio es lo que dio la figura a la escala musical que conocemos, ¿no? Que son esas 12 notas, que son do, re, mi, fa, sol, así que los conocemos, pero esos espacios que están acá arriba son la nota que está entre do y re, que le llamamos una alteración en música, ¿no? Do y re, esta nota está entre do y re. Re y mi es la nota que está entre re y mi, ¿no? Que se llama sostenidos o bemoles, pero no quiero meterme en ese tema porque ya es muy, muy musical. Pero en todo caso, ese patrón que hemos encontrado de 12 sonidos y así acomodaditos de esta manera, está en todos los instrumentos. O sea, lo encuentras en una guitarra, lo encuentras en un violín, es la misma estructura. Por eso es que una persona que sabe leer una partitura de piano, le va a ser muy similar leer una partitura de violín, o de cello, o de guitarra, o de cualquier otro instrumento. Entonces, eso es algo que es universal. O sea, tú sabes, no sé, pues, para irte a otro país, tienes que aprender realmente el idioma, ¿no? Te vas a Rusia y tienes que aprender algo de ruso, ¿no? En la música no sucede eso, sabes leer música y puedes leer música en cualquier parte del mundo y puedes leer cualquier instrumento. Entonces la música es un lenguaje universal. Bueno, en todo caso, entramos a otro tema, que es cómo se afinan los instrumentos. Acá hay una discusión tremenda y grandísima. ¿Por qué? Porque los místicos, de alguna forma, y la ciencia, todavía no se ponen de acuerdo, ¿ya? Hay una afinación estándar, ¿ya? Que eso ha sido aprobado, antes de la Segunda Guerra Mundial, fue, que la afinación de todos los instrumentos están basados en un 440. Seguro han escuchado eso por Juan Luis Guerra. Pero 440 es una afinación que se le da al La4. La4 le llamamos a la teclas, le decía que estos patrones se repiten en un piano, ¿no? Entonces, se le llama octavas, ¿no? Pero en el centro del piano hay un La, ¿no? Y ese La le llaman el La4. El que está a la derecha es el La5, el La6, el La7. Y a la izquierda es el La1, el La2. Entonces, ese es la 4, que es el que está en el centro. Los místicos de alguna forma dicen que debería estar afinado a 432 hercios. ¿Por qué? La propuesta es que los sonidos del universo, la Tierra en sí, está afinada a 432 hercios. Ahora, ¿cómo se puede demostrar eso? Claro, escuchas a un ave y eso lo llevas un ave está, definitivamente está emitiendo un sonido en una nota determinada, ¿no? O el sonido del mar, o el sonido de un rayo. Entonces, los místicos lo que dicen es que esto está afinado a esa vibración, a esa tonalidad.
Y en base a eso, en base a eso, es que se generan las demás notas musicales, ¿no? Si esto está en 4-3-2, este es 4-10, este es 3-8, ¿por qué? Porque Pitágoras dijo que había una secuencia, ¿no? Había una distancia entre nota y nota. Sin embargo, habíamos hablado de que había una escala temperada. Entonces, estos números tienen que haber sido forzados. Entonces, hay dos propuestas, por eso digo, nadie se ha puesto de acuerdo todavía, pero hay dos propuestas. Dicen, si tú afinas la nota La en 432 Hz, resulta que este Do llega a estar afinado en 259.493. Si lo haces al revés, que es otra propuesta de afinación, si afinas el Do en 256, haces tu ejercicio matemático y resulta que La está en 432. ¿Se dan cuenta por qué la escala temperada, ese tema del acomodar, abrió un sinnúmero de posibilidades? Por eso es que todos los instrumentos que nosotros escuchamos pueden sonar a cualquier cosa. Lo que pasa es que las diferencias son tan chiquitas que no las percibimos. Pero puede ser que tú, en una orquesta sinfónica, encuentres que un violín está tocando un Si en una frecuencia, en una onda, y el cello está tocando en otra onda. Porque de todas maneras va a haber esa variación en la medida que hay este concepto de la escala temperada. Por eso es que el estándar de esta empresa que da el ISO, ¿no? Los ISO que conocemos en las empresas y todo eso, es la que de alguna forma aceptó que la música se afine a 440. Entonces, la comunidad científica dice, no interesa a cómo lo afinas, el asunto es que haya una afinación y en base a eso todas las notas van a caer en su orden, ¿no? Y eso es totalmente discutible. Hasta ahorita nadie se ha puesto de acuerdo en qué es mejor o qué funciona, que no, ¿no? El estándar ahorita, tú compras un piano y viene afinado en 440. Te compras una guitarra y la afinas con cualquier cosa, está en 440. Sin embargo, ya hay gente que le gusta investigar sobre esto y hace música afinando sus instrumentos en otro tipo de afinación. Es muy común encontrar música clásica o música de relajación, música, todo lo que está pegado a lo místico, afinado en 4-3-2, porque la propuesta de los místicos es, debemos de vibrar similar a como vibra la Tierra. Pero matemáticamente hay propuestas de un lado y de la otra, o sea, que una de las propuestas, por ejemplo, que dicen los místicos de alguna manera, es que cuando tú haces la escala 4-3-2 y utilizas la forma pitagórica, o sea, sin lo que le llamamos la escala temperada, todos los números son redondos, no tiene decimales, y por eso dice que es más armónico. Cuando haces la afinación con 440, con el método pitagórico, siempre van a salir decimales. Pero la ciencia dice, pi no tiene decimales y está en armonía. Pi tiene decimales y está en armonía con todo el universo. Entonces, no es un argumento como para decir, nadie tiene derecho a decir que es bonito, que es feo en todo caso, ¿no? Es una definición incluso. Pero bueno, Pitágoras, que como decíamos, propuso la armonía propuso la afinación, de alguna forma propuso la teoría musical, habla de la armonía de las esferas, ¿no? Y la armonía de las esferas es una antigua teoría de origen pitagórico, basada en la idea de que el universo está gobernado según proporciones numéricas. Eso lo sabemos y la matemática lo explica, ¿no? Y que el movimiento de los cuerpos celestes, es decir, los planetas, ¿no? Según la representación geométrica del universo, donde el Sol, la Luna y los planetas se rigen según las proporciones musicales. Las distancias entre los planetas corresponderían, según la teoría, a los intervalos musicales. O sea, lo que encontró Pitágoras es que, así como él encontró que habían 12 sonidos que eran consonantes, ¿no? Y los hizo como una escala cromática, esas mismas diferencias las encontró en la distribución de los planetas. Entonces, de alguna forma se infiere o se apoya la teoría mística de que sí, pues, o sea, deberíamos estar afinados a como está afinado el planeta. Esa es la inferencia que se puede hacer, ¿no? Ahora, en el Génesis se habla, en las Sagradas Escrituras, también se habla en este versículo, ¿no? Se dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y en polvo te convertirás, o en polvo volverás. Claro, hace una alusión también de que nosotros somos parte de la tierra, ¿no? Hay una serie de información respecto a por qué nosotros somos parte de la tierra. Me recomendaron el Evangelio Apócrifo de San Juan,
hay una explicación muy, muy profunda, que ya no la traje a colación porque es otra, pero les recomiendo que la chequeen, que habla de cómo el humano fue creado a partir de alguna forma como tomando como esencia el mundo en sí, ¿no? O sea, la Tierra, como que somos parte de la Tierra, que también es otro enfoque que lleva a este tipo de inferencia. Otra de las propuestas, otro de los argumentos por los cuales se apoya a que la afinación 432 es más armónica, es porque hay estudios, supongo que los han visto más adelante, también voy a comentar, sobre la vibración del agua, ¿no? Cuando ponemos la vibración a 432 hercios, se arma una armonía, se arma una estructura más armónica, visualmente, ¿no? Y cuando lo ponemos a 440, han hecho estudios sobre esto, ¿no? Igual sigue siendo discutible porque cuando los físicos cuestionan esto desde el punto de vista de que estas formas dependen de muchos factores, dependen del material, dependen de la frecuencia, del volumen, de la fricción que tiene el material encima. Entonces no es algo que se pueda decir rajatabla que esto es un argumento para decir que esto es bonito y que esto es feo. O sea, para nada, ¿no? Bueno, pero en todo caso, terminando un poquito de la parte de la teoría musical, entremos un poco a la parte de las vibraciones y el impacto en el cuerpo, ¿no? Acá entramos un poco al concepto del hinduismo, ¿no? Con respecto a los chakras, ¿no? Supongo que también más de uno hemos estado en conocimiento de esto. Los chakras son centros de energía, ¿no? Que están a lo largo del cuerpo y que, voy a leerlo mejor, están ubicados en el cuerpo astral, ¿no? Para ser explícitos, el cuerpo astral es lo que denominamos el cuerpo donde están las emociones, donde radican las emociones. A lo largo de la columna vertebral, comenzando en la base de la columna y subiendo hacia la coronilla. Los chakras coinciden con una glándula en el cuerpo físico y cada uno irradia un color y energía específicos. Dado que cada chakra se relaciona con aspectos espirituales, emocionales, psicológicos y físicos específicos de nuestro ser, se dice que el bloqueo o mal funcionamiento de los chakras puede conducir a trastornos físicos, psicológicos y emocionales. La conciencia y el equilibrio de estos centros de energía, por otro lado, se cree que conducen al bienestar y la buena salud. Este es uno de los propósitos de la práctica de asanas. De las asanas son las posiciones que se utilizan en el yoga, ¿no? Estimular y equilibrar los chakras o energías en el cuerpo. Entonces, en resumen, lo que nos dice es que los chakras son centros de energía que se comunican con nuestro cuerpo astral, ¿no? Nuestro mundo de emociones, ¿no? Y ahora vamos a ahondar un poquito en eso, o sea, cómo una emoción puede impactarse con un sonido y cómo puede reflejarse en el cuerpo. Ahora, lo que dicen es que cada chakra tiene una vibración, y esa vibración está relacionada con una nota musical, ¿ya? Ya dejemos de lado el tema de la afinación, ¿ya? Pero cada chakra tiene una nota musical específica y tiene una ubicación relacionada a un órgano específico. Ahora, cuando hablamos de que debemos de buscar que estos chakras vibren a una frecuencia armónica, quiere decir que cuando nosotros tenemos una emoción distorsionada, por ejemplo, la ira, por ejemplo, el rencor, hace que tu chakra, de alguna forma, se altere. Entonces, al alterarse, lo que sucede es que genera un impacto sobre un órgano, y por eso es que una emoción nos induce a una enfermedad. Más adelante les voy a dar un poquito más de información de eso, ¿ya? Encontré también de que la clave de sol la encontramos como base de la lectura musical. En ese tema ya no hemos entrado porque ese es otro mundo, pero se habla de la clave de sol, que todos lo debemos de conocer, pues es un símbolo, ¿no? Pero este símbolo representa el flujo de la energía a través de los chakras sobre el cuerpo humano. Ese es el recorrido que hace la energía sobre el cuerpo humano. Por eso es que lo expresaron así. Como digo, si tienen en algún momento de la diapositiva, ahí abajo les pongo unos links de dónde se encuentra esa información. Y obviamente, pues, investiguen, porque acá la idea no es creer nada, sino investigar y sacar conclusiones. ¿Qué buscamos entonces? Equilibrar cuerpo, ¿no? ¿Qué avances tenemos de alguna forma en la ciencia? Ya existe hoy en día lo que es la medicina vibracional, ¿no? Que es un poco el esfuerzo entre ponerse de acuerdo la ciencia y la medicina tradicional, ¿no? Y ya hay médicos que están haciendo este tipo de prácticas. De hecho, que hay una apertura muy, muy fuerte en Occidente de la medicina occidental, ¿no? Perdón, oriental.
si ya se están aplicando técnicas como el Qigong, que ahora vamos a hablar, la acupuntura, la sintergética y una serie de prácticas que buscan aplicar métodos que de alguna forma todavía no están entendidos o aceptados por la ciencia, pero son efectivos, ¿no? Hay una persona que se llama Masaru Emoto, que es el que justamente es un japonés, que él hizo este tipo de experimento de influir al agua con buenos pensamientos y luego analizar cómo ese agua se impacta con su estructura molecular, ¿no? Y se ha visto, pues, secuencias armónicas, busquen en internet, hay mucha información, se ven secuencias armónicas en la medida que las personas hablan o expresan emociones positivas, ¿no? Mientras que al expresar expresiones negativas, como rencor, como odio, como palabras soeces, la estructura molecular se vuelve no armónica. Royal Rife, también búsquenlo en internet, es una persona que en los años 60 más o menos creó una máquina y él llegó a determinar que el cáncer podía ser una enfermedad curable y lo hizo con sonidos. Haciendo paréntesis, Pitágoras también fue un médico. Pitágoras curaba con música, ¿no? Entonces Royal Rife lo que creó fue una máquina con la que hizo un experimento y buscó, o sea, hicieron un experimento con gente con cáncer y creo que fueron 16 personas y 14 se curaron muy rápidamente y las otras dos con un tratamiento con la misma máquina, al final también llegaron a curarse. Entonces busquen también información de él. Edgar Cayce también es otro, él está considerado como un medium estadounidense que en situación de trance podía diagnosticar enfermedades a pacientes. Entonces también utilizaban ese tipo de métodos para hacer curaciones, ¿no? Otro tema profundo, que ya da para otro tema de investigación, es la sanación y la curación. Es lo mismo. En esencia, acá también hay un video de un médico chileno que habla sobre este tema, lo explica muy, muy bonito. En esencia, la curación está orientada a aliviar los síntomas. Lo delicado es que puede inhibir el proceso de regreso al punto de equilibrio. Claro, o sea, tú estás enfermo, por ejemplo, tienes dolor de cabeza, entonces tomas un paracetamol, pero químicamente lo que hace el paracetamol es inhibe la señal del centro del lugar del órgano que está con el problema, inhibe la señal hacia el cerebro. O sea, no te enteras que te duele. No es que regresas al punto de equilibrio, ¿no? Porque habíamos dicho de que una enfermedad de alguna forma es un desequilibrio del cuerpo. Entonces, la curación está basada en el aspecto físico, mientras que la sanación está orientada a retomar el camino, ¿no? Encontrar el origen del desequilibrio y revertir este proceso. La enfermedad es el camino de regreso. Entonces, desde este punto de vista, comprender la enfermedad es no interrumpirla, es entender por dónde la vida te está llevando, por dónde tu cuerpo te está diciendo que tienes que regresar, ¿ya? Tema para investigar y para leer un montón, así que acá lo vamos a dejar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos verificar? Que nacemos nosotros con una armonía personal, con una vibración. Cada ser humano tiene una vibración de acuerdo a su estructura, y la idea es que nosotros podamos descubrir esa armonía del propio ser y crear una melodía con nuestro entorno, ¿no? ¿Es el cuerpo humano una orquesta? Sí, es una orquesta. Entonces lo que tenemos que hacer es ser el director de orquesta y llevarla siempre hacia un punto de armonía. ¿Pero cómo lo hacemos? Esto de acá también es un tema muy bonito, pero si fuésemos una orquesta, lo más similar es una orquesta sinfónica, ¿no? Busquen a este autor que se llama Gustav Holst. Él hizo una sinfonía que se llama Los Planetas, que es larguísimo, ¿no? Pero o sea, tiene un movimiento para cada planeta. Y cuando él presentó esto, que fue en el año 1918, ¿sí? Fue muy criticado, ¿no? Porque no había referencia de esto antes. Y se metía pues en temas no hablados anteriormente, pero luego de eso fue aceptado y hoy en día se utiliza mucho. O sea, por ejemplo, una de las cosas más conocidas es Marte, ¿no? Marte representa la guerra, según la propuesta de este músico, ¿no? Entonces, si Marte representa la guerra, él compone una sinfonía que habla sobre la guerra. Entonces, la armonía que pone ahí, los sonidos que pone, son lo que siente una persona cuando va a la guerra. Y esa melodía está utilizada en la mayoría de películas como Guerra de las Galaxias, como las películas de guerra, se utiliza ese tipo de melodía. Y así como eso,
una serie de planetas relacionados a cada una de las emociones. Entonces lo puse acá porque deberíamos de nosotros pensar de que nuestro cuerpo es como una orquesta sinfónica y que nuestro cuerpo es como un sistema planetario. Entonces cada elemento que tenemos es como un planeta que hay que saber ponerlo en armonía, ¿no? ¿Cómo influimos en nuestro cuerpo entonces? ¿Cuál es la estructura física? Hace un momento les decía, ¿no? Un átomo forma moléculas, las moléculas forman células, las células forman órganos y el órgano configuran un cuerpo humano. Y el cuerpo humano tiene una serie de funciones, ¿no? Pero venimos de un átomo. Entonces, todo el universo está formado de la misma materia, por lo tanto no hay diferenciación. Habíamos hablado bastante de eso en algún momento, ¿no? Pero este es el principio por el cual entre una persona y otra, la individualidad está solamente en un proceso mental, porque en lo físico están conectadas, todos estamos conectados. La materia existe hasta en el aire, entonces el mundo entero está realmente unido, ¿no? El desequilibrio causa dolor. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Cuando nosotros tenemos una emoción que es de baja vibración, vamos a sufrir, ¿no? Esto es un monumento sobre el holocausto, una persona en guerra, una persona que va a la guerra definitivamente no es sano, no es natural, ¿no? La guerra no tiene explicación en el mundo, ¿no? La comida, uno debe comer para alimentarse y no para satisfacer un deseo. Y sobre todo si de por medio hay sufrimiento, ¿no? A veces cuando vemos esto, dejamos de ver de que tras una preparación culinaria ha habido un asesinato, o ha habido dolor, o ha habido esclavitud, en el caso de los animales, ¿no? Sin embargo, ¿qué genera el equilibrio, no? La emoción, ¿no? La alegría, el contacto con la naturaleza, esas son emociones que nos llevan al equilibrio, ¿no? El insumo que utilizamos nos lleva a una vibración de la misma naturaleza que su fuente de origen. Entonces, acá también les dejo algunas cosas para que puedan en algún tiempo ver, pero Mozart tiene una particularidad, ¿ya? Muy bueno para los niños pequeños, por ejemplo, o cuando estás en una situación, por ejemplo, de algún estrés. Mozart tiene un tipo de composición, en la mayoría de sus composiciones, ¿no? Un tipo de composición que es un compás similar al latido cardíaco. Entonces, cuando tú escuchas eso, lo que te hace una remembranza es al momento que estabas en el vientre materno, porque eso es lo que escuchaste por 9 meses, o al menos a partir de 5 meses que se formó el oído. Entonces, escuchar algo al ritmo del ritmo cardíaco es algo que siempre nos va a relajar, ¿no? Y bueno, es música clásica. Busquemos música para cada ocasión. Eso es una buena recomendación. La idea es que tú busques la música que a ti te inspira y que te haga sentir esa armonía. Eso no se tiene que discutir o decirle a alguien, oye, ¿qué escucho? Si a ti algo te inspira, esa es tu música, ¿no? Recordemos que nosotros somos una armonía y venimos es como que tú eres un acorde. Entonces, júntate con otras personas que tengan acordes similares a ti para que hagas una armonía bonita, ¿no? Si yo soy un acorde triste, probablemente me junte con acordes tristes y termine llorando todo el día, ¿no? La idea es que busques mimetizarte con cosas que te inspiren, ¿no? Entonces, buscar música para levantarse, para comer, para trabajar, para estudiar, para antes de dormir, para nacer. Deberíamos de utilizar música para el momento del nacimiento. Deberíamos buscar música también para el momento de morir. Busquemos alimentar nuestros sentidos con altas vibraciones. Lecturas, ¿no? Lecturas futuristas, programas de televisión, documentales, filtrar noticias, ver noticias a veces con morbo es malo para la salud, ¿no? Evitar chismes, evitar gente negativa, evitar mentir, ¿no? Todas esas acciones que nos pueden llevar a tener un desequilibrio, debemos de tener cuidado porque lo que hacemos es que nos enferman, ¿no? Y busquemos acciones de vibración elevada. Por ejemplo, una acción ante la injusticia, ¿no? Debería ser algo natural en nosotros de tomar acción cuando veamos una injusticia, ¿no? La compasión, la ayuda al prójimo, practicar la justicia, ¿no? Ser justos es algo complejo, ¿no? Deberíamos de actuar siempre desde la óptica de la justicia, independientemente que yo me salga beneficiado o no, debemos hacerlo justo. Ingerir alimentos sanos, ¿no? Dentro de eso está la cultura del vegetarianismo, del veganismo, o simplemente el cuidar el cuerpo, cuidar el insumo de lo que comemos. Acá es una perspectiva distinta, pero muy útil. El Qigong es un arte que viene de la China. Esto que les voy a presentar ahorita es basado en los estudios de un doctor que se llama Jerry Alan Johnson, él es americano, pero es una persona, un referente de lo que es es bien extraño, pero es un médico
americano, muy respetado por la cultura china, por sus avances y aportes en la medicina tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que propone esta teoría o este tema del Qigong, ¿no? Cuando se transforma una emoción, en causa de enfermedad. Ya, eso también lo habíamos visto cuando hablamos de los chakras, ¿no? Pero acá lo hacen de una manera mucho más didáctica, ¿no? Te dice, por ejemplo, hígado, corazón, vaso, pulmón y riñón tienen su correspondiente en los 5 elementos que habla la cultura china, ¿no? La medicina china. Entonces, el hígado está representado por la madera y tiene un color verde. Y está representado por una emoción, ¿no? Y tiene un atributo. Entonces, este cuadrito es bien, bien interesante, ¿ya? Porque lo que de alguna forma debemos rescatar de acá es, si nosotros tenemos sentimientos como celos, rabia, ira, frustración, lo más probable es que vayamos a afectar el hígado. Si tenemos euforia, apatía, estamos hablando de situaciones constantes, ¿no? O sea, no es que yo, no sé, pues sentí pena y voy a afectar mi pulmón, ¿no? Pero si yo siento pena de manera constante, se afecta el pulmón, ¿no? Si tengo miedo, y ese miedo es un tema muy, porque no es cuestión de tener miedo, por decir, sino el miedo, por ejemplo, al futuro, el miedo a la incertidumbre, el miedo al perder algo, te afecta directamente un órgano que en este caso es el riñón, ¿no? Y cada uno de estos elementos pues tienen ya para este tipo de propuestas, tiene una forma de contrarrestarlo, ¿no? Que tiene que ver con el color, con el manejo del color, con el manejo del elemento, ¿no? De alguna forma son, ¿cómo estamos de tiempo? Ya, ahorita acabamos. De alguna forma estos son mantras, ¿ya? Y yo les puedo decir, investiguen sobre estos temas, ¿ya? Porque he tratado de poner todo a la mano como para que se den una idea de por dónde está el camino. Sin embargo, no intento convencer a nadie de lo que yo pienso o de lo que he podido conseguir. Simplemente estoy dejando las pistas como para que ustedes puedan ahondar en el tema y poderlo utilizar en favor, ¿ya? Pero lo que te dicen es que cuando tú tienes un problema de hígado, y ya sabemos de alguna forma de hígado, es cuando tuve este tipo de emociones, celo, rabia, frustración, afecté el hígado, ¿no? Entonces, una forma de revertir eso es utilizar estos mantras, ¿no? Ahora, estos mantras se utilizan con una afinación específica, ¿no? Por eso le digo, investiguen, busquen gente que sepa de esto, pero hay mucha información. Yo he visto un video donde en Nepal pueden curar a una persona generando una vibración con la voz, ¿no? Como un mantra, ¿no? Que se ponen a vibrar unos monjes y con un ecógrafo han estado grabando, ¿no? Y ven como un tumor se ha ido desapareciendo. O sea, ese poder tiene este tipo de cosas. Entonces, este mantra, y ahorita vamos a hablar de los mantras, lo que hace es purga el estancamiento de chi en el hígado. El fuego de hígado, la flema en el calor del pulmón. Bueno, todo esto lo que de alguna forma va a hacer es el concepto de la sanación que hablábamos, ¿no? Lo que hace es revierte el principio, pero no se va a dar una sanación si tú no entiendes esto. O sea, si yo tengo, por ejemplo, rabia, afecto el hígado, ¿no? Entonces practico Qigong, ¿no? Porque esto está basado en movimientos. El Qigong es como un arte marcial. Entonces yo practico un movimiento que tiene que ver con la forma en la cual canalizo la energía y pronuncio este mantra, entonces ya me curé. No, porque tú tienes que primero entender esta emoción y revertirla. Vale decir, querer sanarte, querer regresar al punto de equilibrio. Y ese es el principio de alguna forma de la medicina china, ¿no? Y así como esto, cada uno de los órganos tiene un mantra asociado y tiene una forma de... Ahora, está también relacionada a la estación, eso me parece interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que dice es que el hígado está relacionado a la primavera. Quiere decir que hay que tener cuidado en la época de primavera, ¿no? Es un poco la inferencia, ¿no? El corazón en el verano. Entonces, al margen de la emoción, estás más predispuesto a que eso se agudice en la estación en la cual está asociado. Bueno, habíamos hablado de los mantras, entonces la palabra mantra, yo quiero centrarme un poquito en esto, consta de 2 partes, ¿no? Man, que significa mente, y tra, que significa instrumento. Es una forma de experimentar la conciencia no circunscrita. Hay un tema de entender esto, por eso lo saqué de un libro, que se llama Sincrodestino, que en un momento hemos hablado.
lo que dice, y en teosofía hemos también entendido este concepto de lo no manifestado y lo manifestado, ¿no? Que es lo manifestado es lo que nosotros entendemos como ya expresiones del mundo físico, ¿no? O del mundo, o sea, lo no manifestado es lo que existía antes de la creación, por decirlo así. Entonces, lo que de alguna forma busca un mantra es experimentar la conciencia no circunscrita. O sea, es esa integración con el concepto que tengamos de Dios, de ser superior, ¿no? Aborígenes australianos, hindúes, indios, americanos y muchas otras culturas tradicionales los han utilizado durante miles de años. O sea, esto no es nuevo, ¿no? Todas las religiones de alguna forma usan rezos, esos que son mantras, ¿no? El uso de mantras implica cantar para crear, cantar, ¿no? Para crear vibraciones especiales, sonidos del universo que forman algo de la nada. Normalmente los mantras pues se elevan, se cantan y buscan alinear esos sonidos, esa vibración que decíamos. Si tú tienes alinear tu vibración interna con esta vibración del universo para entrar en equilibrio y revertir una enfermedad, el mantra es un camino directo. Es un camino que si lo puedes entender, te ayuda. Es como, en este libro justo habla, lo pone de esta manera, ¿no? Es como decir, hay una forma de hablar, ¿no? Hay una forma en que los dioses te entienden, por decir así, ¿ya? Entonces, cuando tú naces, ¿no? Tú no sabes que existía ese lenguaje, pero si tú utilizas una palabra, es probable que te entiendan, ¿no? Es probable que tu mensaje llegue más fácil porque esa palabra es una palabra del universo. Los mantras tienen ese poder de poder trascender al lenguaje y elevar un pensamiento de una manera mucho, como si fuese un canal, ¿no? Este mantra es uno de los más conocidos y populares del budismo, ¿ya? Se llama Om Mani Padme Hum, significa la joya del loto que reside dentro, conformado por 6 sílabas. Cada sílaba purifica la mente, el habla y el cuerpo. Cada sílaba remite a las virtudes de meditación, Om, paciencia, Ma, disciplina, sabiduría, generosidad y diligencia. Según dicen que esto resume todo el conocimiento y toda la propuesta del budismo, del Buda en sí en general, ¿no? Y específicamente del Buda de la compasión. Entonces, yo quería, ¿saben lo que dicen? Es que tú puedes cantarlo, puedes leerlo, recitarlo, o simplemente verlo, y tiene el mismo efecto. Entonces, yo quería hacerles un ejercicio, ¿ya? Encontré una versión de este mantra, ¿ya? Y me he tomado la libertad de grabarla, ¿ya? Porque tocarla así en vivo me iba a complicar un poquito, pero la he grabado, un amigo que tiene un estudio me ayudó, así que lo que les voy a pedir es que lo escuchen, ¿ya? Y voy a proyectar unas imágenes. Entonces, lo que les pido es que durante la emisión de las imágenes, quien quiera puede cerrar los ojos y simplemente centrarse en la música o repetirlo, y los que quieran puedan ver las imágenes, pero no las prejuzguen. Simplemente vean la imagen y traten de integrarse con la imagen como si fuese un huésped. O sea, si ves un bosque, siéntete como que estás invitado en el bosque. Si ves un animal, siéntete como que el animal te está invitando a su espacio, ¿no? Si ves un niño jugando, siéntete como si fuese tu hijo o tu familia, ¿no? Entonces, les voy a compartir este videito y espero les guste. Y luego de eso pasamos a una ronda de preguntas si tienen alguna. Así que me avisan si no se escucha para solucionarlo, ¿ya? Ahí va.
Listo, espero que les haya gustado. Hasta ahí, bueno, he podido avanzar en este tema, como les decía, mucha información que he encontrado y que cada tema era para irse por un mundo distinto de información. Y espero pues que les haya servido. Y Gracias, Alberto. El cierre fue magistral, sumamente emocionante.